Él es penalista. Julio César, qué gusto saludarlo, poder entrevistarlo nuevamente aquí en los micrófonos de I99. Lo decíamos al inicio del programa, cuando hablábamos un poco del menú informativo que va a tener este espacio, el tema del planteamiento del presidente de la República de indultar, el anuncio que lo hizo público de indultar de antemano a aquellos miembros de las fuerzas del orden que intervengan en el sector de Nueva Prosperina. Esto a raíz de la masacre y los 22 asesinatos perpetrados en ese lugar. ¿Cabe este tipo de anuncios? ¿Es factible? ¿Cuán conveniente es? ¿Es realmente un respaldo del Ejecutivo a las fuerzas del orden? ¿Cómo lo analiza usted, doctor Cueva? Qué gusto saludarlo. Mauricio, el gusto es mío. Saludos, Alberto. Gracias por la invitación. Bueno, el único respaldo que tiene que tener y que realmente necesita un miembro de la fuerza pública es el que le da la Constitución y la ley y los reglamentos. Y creo que en los últimos años en el Ecuador, en cuanto a los reglamentos sobre todo y a leyes, ha hecho lo necesario el legislador, y yo no podría quejarme del legislador, para darle todo el respaldo al policía y al militar para que actúe en el momento en que tenga que actuar. No necesita un X del presidente. Imagínense qué clase de país somos en donde el presidente tiene que enviar un X para que la policía haga su trabajo. Ahora, lo que hay que preguntarse es si el policía y sobre todo el militar, más aún después de lo que pasó en el tema de las Malvinas, ya están capacitados y entrenados para saber qué dicen esos reglamentos, cómo se aplica el uso legítimo de la fuerza, cuál es el procedimiento en caso de que una persona se rinda o sea detenida o quede herida, ¿verdad? Para evitar tener tragedias que después tengamos que lamentar. Porque el X del presidente evidentemente no fue consultado con ningún jurista, ningún asesor que conozca de derecho, porque puede en un momento dado ser más caro el remedio que la enfermedad. ¿En qué Y sentido, doctor podríamos Cueva? terminar. ¿En qué sentido puede ser más Porque, caro el remedio que la enfermedad? porque alguien lo puede interpretar como que el presidente está dando la orden de vayan y hagan lo que tengan que hacer, maten a quien tengan que matar y ya después si los procesan y los enjuician y los condenan, yo los perdono. Porque ojo, el presidente ofrece lo único que constitucionalmente puede ofrecer, que es un indulto. Pero lo que la gente tiene que saber es que el indulto es el perdón de la pena. Pero para poder perdonarte la pena, primero tienen que imponerte una pena, es decir, condenarte. Pero además, el indulto presidencial lo que perdona es la pena, pero no olvida el delito. De tal manera que no irán a la cárcel como una pena, pero sí quedará en la hoja de vida del oficial que tuvo una condena por asesinato, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, qué sé yo. Entonces, no es por la solución para el militar, porque el militar me imagino que va a querer seguir siendo militar, porque esa mancha en su hoja de vida no le va a permitir seguir o ascender ni nada que se le parezca. Entonces, eso es algo que a la gente hay que explicarle. Pero más aún, en un Estado de Derecho, el presidente no le puede decir a la fuerza pública, no se preocupen, hagan lo que tengan que hacer y yo después los perdono, porque lo que le está diciendo entre líneas es, violen la ley que yo les evito la cana, y así no funciona. Ok, ahora, tomando en consideración lo que usted ha señalado y en buena hora que ha aclarado el procedimiento, porque evidentemente primero tiene que haber un proceso, tiene que haber un juicio, y habrá que ver si es que la duración de ese juicio lo cumple, lo tiene que cumplir en prisión preventiva la persona enjuiciada o no, luego tiene que haber una sentencia para que venga el indulto. Ese indulto, evidentemente, obviaría la pena aquí en el Ecuador, pero podría estar expuesto el militar o el efectivo policial a un tipo de sanción internacional por violación de derechos humanos o no. Es más complejo, pero lo que sí tiene que tomar en cuenta la persona también es lo siguiente, que quien se lo está ofreciendo es alguien que va recién a disputar si continúa o no en cuestión de algo más de un mes. Y aunque fuere reelecto el presidente actual, un proceso penal puede durar mucho más que los próximos 4 años, de tal manera que para cuando el proceso termine y requiera del indulto, puede que el presidente Noboa ya no sea el presidente Noboa. De tal manera que incluso la oferta, una oferta que puede que expire antes de que sea necesario solicitarla, ejercerla o requerirla. Pero yo insisto en que más allá de todo eso, en un Estado de Derecho no se necesita un X del presidente que le diga a la policía, vayan, hagan lo que tengan que hacer, porque la ley ya les dice lo que tienen que hacer y ya los protege como los tiene que proteger y ya le da las garantías que les tiene que dar. Pero la ley no es una carta blanca para hacer lo que uno quiere, porque la ley también protege a aquellos que no están involucrados en un conflicto, puedan ser mañana o más tarde
torturados, maltratados, asesinados, desaparecidos en un uso abusivo de la fuerza por parte de la policía o los militares. Por eso digo, aquí lo más importante es saber si los militares, sobre todo después de lo de las Malvinas, y los policías un poco más, ya han sido capacitados en todos los procedimientos en caso de que se dé una situación de alguien que esté herido, alguien que se rinda, alguien que está detenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer y cómo proceder para respetar los derechos y que sean procesados por aquellas personas que la misma Constitución y la ley dice que son los encargados de, primero un fiscal y después un juez? El experto en Derecho Penal, Julio César Cueva, está con nosotros. Le doy paso a Alberto Quintana. También Leonidas Castro va a tener preguntas para usted en esta tanda. Alberto. Sí, doctor, qué gustazo, como siempre. Solamente para mucha gente que nos escucha, dice, pero bueno, ¿a qué se están refiriendo el día de hoy en la mañana? Pues no publicaba, y esto también es un tema que, bueno, nos podemos quedar horas de horas analizando y debatiendo esta costumbre que están cogiendo los mandatarios, ¿no? De escribir en sus cuentas de redes sociales y básicamente ni siquiera hay alguna argumentación de fondo. Pero textualmente, ¿qué es lo que escribía el presidente Daniel Noboa Acin? Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, este distrito tan violento, ¿no?, de acá de Guayaquil, cuentan desde ya con indulto presidencial. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Ya usted lo ha ido pues analizando a fondo con las consultas que le hacía Mauricio. Esto es totalmente diferente y siempre es bueno, doctor, ¿no?, un poco poner en perspectiva hechos que de pronto guarden alguna similitud. Debe haber sido en 1985 y estábamos demasiado pequeños para recordarlo con exactitud, pero en el mandato del ingeniero León Febres Cordero el país se vio bajo esta amenaza de esta organización subversiva, no Alfaro vive carajo, y en esos momentos el presidente tomó una decisión que no tiene que ver con este tema, pero más bien él, con el liderazgo que tenía, pues siempre puso por delante algo, que el hecho de ser presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, pues él asumía toda la responsabilidad de cualquier tema legal que se viniera contra los integrantes de las Fuerzas del Orden en esa intencionalidad de poder erradicar la violencia que se había desatado en esa etapa. Estamos hablando del periodo 84-88, pero de manera puntual en 1985, que es donde hubo pues la arremetida de ABC. En esa medida, ¿cómo podemos analizar aquello? Porque cada cuestión y cada pronunciamiento presidencial, tomando en referencia a los dos, pues tiene distintas características, ¿no? Bueno, y en ese periodo se dio lo de los hermanos Restrepo, si yo no me equivoco, y Consuelo Benavides también. Entonces, la demostración de que ese tipo de conductas por parte de los presidentes siempre van a tener algún tipo de daño colateral que siempre, por la evidente situación que se da, son gravísimas. Ahora, hay que reconocer las diferencias en cuanto a que León Febres Cordero se encontró con unos muchachos estudiantes que se las daban de revolucionarios y que medio por ahí algo sabían de disparar un arma, pero eso no es lo que estamos enfrentando ahora. Estos no son esos muchachos estudiantes universitarios que estaban pues con esas cosas en la cabeza de las revoluciones que habían visto en el Cono Sur. No, 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 no. Nosotros estamos enfrentando delincuentes. Delincuentes en términos de que ellos no buscan tomar el poder porque quieren pues poner presidente ni tienen una ideología. Su única ideología, si cabe la expresión, es el dinero, por lo cual están dispuestos a matar, asesinar, secuestrar, extorsionar. Estos son grupos organizados de delincuentes con asistencia internacional, económica, logística, armamentística y toda la que a usted se le pueda ocurrir. Entonces, sí hay una gran diferencia. Incluso porque yo le aseguro que con lo que se enfrentó Febres Cordero era un puñado de personas diminuto, comparado con lo que ahora se enfrentan. Hablamos de 20, 25, 30 bandas, cada vez son más. Dentro de esas bandas hay subbandas y va a llegar un momento que me preocupa mucho. Puede que esta gente termine siendo en número, ¿verdad?, igual o mayor a la fuerza pública, porque cada vez tienen más personal y cada vez hay menos oportunidades y el dinero pues atrae a quien tiene la necesidad de suplir ciertas, valga la redundancia, necesidades básicas. Entonces,
Sí me preocupa que esto en un momento dado, incluso no solo en armas, que ya lo estamos viendo, sino también en cuanto al número de personas, rebasen la capacidad de la fuerza pública. Pues Claro, sí hay una diferencia bastante abismal entre lo que vivió Febres Cordero y lo que vivimos el día de hoy, en todos los sentidos. sí, definitivamente, ¿no? Por eso hay que poner las diferenciaciones. Son escenarios totalmente distintos, ¿no? Ahora, algo que también la gente nos consulta permanentemente, ¿no? Durante estos días que ven que a medida que van pasando los días y nos acercamos al domingo 13 de abril, ¿no? Día de segunda vuelta electoral, comienza a notarse pues una arremetida más feroz. La consulta es, ¿esto es concertado? ¿Son hechos aislados o son parte también de una iniciativa que tiene este propósito de querer demostrar el poder de estas organizaciones narcocriminales, de estos maleantes que están pues extendidos en distintas organizaciones? ¿Cómo lo analiza usted? No es coincidencia. Fíjese que el mes más sangriento en la historia de la República fue enero, víspera de la primera vuelta. Resulta ser que marzo está comenzando y ya empezamos a ver este tipo de masacres. Marzo, víspera de las elecciones de abril. Por lo tanto, es concertado. Usted aquí se acordará esta frase que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, claro. Entonces, estas bandas podrán no llevarse entre ellos, pero si se tienen que matar entre ellos, sobre todo a los mandos bajos, porque los de arriba pues no se matan entre ellos, ¿verdad? Para lograr desestabilizar la credibilidad de un gobierno que les ha incautado 400 toneladas de droga en un año, para en cierta forma, con acuerdo o sin acuerdo, impulsar otra candidatura que pudiera ser un poco más amigable, entre comillas, para sus intereses, ¿verdad? O un poco más factible, que puedan llegar a un acuerdo, como en su momento ellos dicen que llegaron a un acuerdo de paz, que fue una falsa paz, ¿verdad? Correcto. Lo van a hacer, porque tienen evidentemente un interés comercial en el tema, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, obviamente con la diferencia que esto es lícito, de que las cámaras estén decididas a apoyar a un candidato que hable de libre comercio, de apoyar las exportaciones, etcétera, de fortalecer la dolarización. Usted va a ver que estos gremios van evidentemente a apoyar, porque son lícitos, públicamente a un candidato, probablemente. Correcto. Porque que es cercano a sus intereses. Acá no lo apoyan abiertamente porque son ilícitos, pero lo hacen con este tipo de conductas, ¿verdad? Que es una forma de apoyarlo, porque de cierta forma están tratando de minar la credibilidad de un gobierno que no les resulta amigable, porque eso también hay que decirlo. Este gobierno no ha sido amigable con la delincuencia, tiene sus falencias en cuanto a combatirla, pero creo que 400 toneladas de droga dicen que definitivamente amigables con la delincuencia no son. Claro, coincidimos plenamente en aquello, ¿no? Puede ser que no tengamos articulada totalmente una política pública, una estrategia para poder enfrentar a esta gente. Es cierto también que no hemos logrado consolidar regionalmente, que ese es un gravísimo error también del resto de países también en esta parte del hemisferio. No poder aglutinar las fuerzas como para poder contener pues esta arremetida de las bandas criminales, que de a poco también el problema mayor de nuestro país es la ubicación estratégica que tiene, pero igual le va a pasar factura al resto de los países. Permítame, doctor Leonidas Castro, continúa con la entrevista. Gracias, mi querido Alberto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, un gusto saludarlo. En cuanto al tema, ¿cómo está? En cuanto al tema, obviamente, de la situación, que es diferente, como usted bien señalaba, con relación a lo que ocurría en el año 84, 85, con estas guerrillas que tenían otro tipo de pensamiento, incluso esto acá es delincuencia, algo mucho más grave. Se compara un poco también con el trabajo que hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando tenía sus operaciones en diferentes bases en el mundo, donde pedía a los gobiernos, a los países donde están sus operaciones, que indulten justamente a sus militares porque se enfrentan al crimen organizado, se enfrentan a grupos de narcotraficantes. Este caso acá de conceder indultos, de conceder perdones a justamente las fuerzas del orden que combaten a estos grupos, está más que justificado. No, no está justificado, porque el Ecuador es un Estado de Derecho, se supone que así es, y lo que respalda al policía y al militar, como lo dije en un primer momento, es la Constitución, la ley y los reglamentos. Lo que usted tiene que hacer es hacerle conocer a todas estas personas que van a mandar armadas a las calles cuáles son los procedimientos, y si ellos lo cumplen, no deberían tener absolutamente ningún problema. Y tanto es así que si le preguntamos a la policía, creo que hasta el día de hoy hay 100, 120, 150 presuntos delincuentes que se opusieron por las armas a la fuerza pública y murieron por las armas de la fuerza pública.
Y en ninguno de esos casos nosotros hemos escuchado que el policía ha estado preso, que ha sido condenado. Han habido casos aislados, pero antes de las reformas y por otras circunstancias, pero en lo general han caído muchísimos delincuentes en combate con la policía y nosotros no hemos escuchado que están presos, los han procesado, lo que significa que los jueces entendieron, las normas están claras, los fiscales entendieron y los policías actuaron como tienen que actuar, de tal manera que no es necesario. Ahora, lo que los Estados Unidos hace cuando pone su base es pedir indulto porque ellos se consideran especiales. Y ellos dicen, si nosotros vamos a ir a un lugar casi que haciendo un favor, entonces a nosotros no nos pueden tocar, nos rigen nuestras leyes. Pero es porque ellos se consideran especiales, no porque consideran que el indulto es la vía. Tanto así que no es indulto realmente, sino una especie de excepción a cuanto a las leyes que los rigen respecto de los procedimientos penales en caso de cometer un delito. En este momento se puede decir que las fuerzas del orden tienen garantizado su trabajo aplicando la ley, las leyes, los reglamentos, como usted señala, sin ese temor de ser a priori o a futuro tener algún tipo de cuestionamiento, crítica judicial o seguimiento judicial por su accionar, que sabemos que por las leyes se valen de algunos resquicios, en algunos casos, y terminan queriendo también imputar a las policías por el cumplimiento de su deber. A ver, en estos momentos un policía o un militar que actúa en legítima defensa o defensa de alguien o en uso legítimo de la fuerza está completamente protegido. Es más, expresamente, para que no haya equivocaciones, expresamente la ley dice que no se les puede dictar prisión preventiva, pero expresamente. De tal manera que protegidos están. Ahora, que por allá haya alguien que por a veces circunstancias e incluso falta de conocimiento porque no lo entrenaron, que puede ser el caso de lo que ocurrió en las Malvinas, se desvíe, eso es otra cosa, pero si se desvíe justamente para evitar que eso no sea una norma común y que todo el mundo se desvíe, tendrá que ser procesado, pero esa debe ser una excepción, no la regla. Y tanto es que se ha convertido en una excepción que, repito, hay más de 100 delincuentes que se han opuesto a la fuerza pública por las armas y han muerto por las armas de la fuerza pública y ninguno de los oficiales ha sido procesado. Ahora, cosas que sí suceden, delincuentes que denuncian al policía para tratar de intimidarlo, eso sí se da. Ahí es donde el Estado tiene que hacerse ver y poner abogados, ¿verdad?, que defiendan al policía para que el policía no tenga que estar preocupado de que el delincuente me está denunciando, ahora me tengo que defender del delincuente y gastar en abogados que me defiendan. Eso sí se da. Pero eso es una situación diferente a procesar al policía porque supuestamente hizo su trabajo por parte del propio Estado. Eso en la actualidad no se da. El policía sí está protegido. Por eso decía, no creo que el X haya sido necesario. Y para finalizar, solamente complementando lo que usted señalaba, ¿y qué pasa con los militares? El caso de las Malvinas, por ejemplo, están siendo procesados. ¿Es correcto ese accionar judicial? Es decir, porque hubo un rompimiento de la norma de entregar, por decir, a los chicos a la policía o el canon regular. Es decir, ahí sí se aplica la ley y los militares tendrán que afrontarla. Bueno, es que los militares están procesados justamente por no seguir el camino que establece la ley. La ley dice en qué momento usted se puede defender. La ley dice cuál es el procedimiento. La ley dice absolutamente todo. Ahí no hay un vacío legal. Y en ninguna parte del mundo civilizado se puede entender, ni siquiera por lógica, que 4 o 5 o 10 o 12 militares sometan a 4 chicos que evidentemente, por su estatura, por muchísimas características físicas, son menores de edad, y no los reporten a la policía y no se les haya ocurrido pasar dejándolos botados, si usted quiere, en una fiscalía. Entonces, eso pues en ninguna parte del mundo civilizado, en la lógica, no se diga en las normas, sería aceptable. De tal manera que ellos están procesados por lo que sí hicieron, están procesados por no seguir un procedimiento que está arreglado en la ley, y están procesados por algo que ni por lógica tienen manera de justificar. Tanto así que por ahí escuché que creo que alguien que los defendía decía que no sabían que eran menores de edad. Perdóneme, pues a veces hay casos en los que usted no puede distinguir, pero creo que en este caso no había forma de poder dudar que eran menores de edad. De tal manera que ellos no están procesados por cumplir la ley, sino por violarla. Entonces, esa es una excepción. No es la regla que siguen la mayoría, que sí cumplen las normas y que sí cumplen las leyes. Entonces, todos los días amanecemos como operativos. Que tumbaron puertas, que tumbaron casas, que se dieron bala con delincuentes, y usted en ninguno de esos casos reporta que la policía haya sido procesada. ¿Por qué? Porque siguen un procedimiento y ese procedimiento es el que está en la ley. Por eso el policía actúa con tranquilidad. Muy bien, gracias, doctor Luis César Cueva, muy claro y por supuesto dándonos luces sobre estos temas. Gracias, doctor Luis César Cueva. Gracias a ustedes, el honor siempre es mío. Saludos a todos.
Muchísimas gracias. Ahí estaba el experto en materia penal, el doctor Julio César Cueva. 2 minutitos rápidamente como para ir